Este fin de semana participamos en la Ludum Dare 54. Para aquellos que no lo conozcan, es un evento que se hace unas 2 o 3 veces al año, en el que hay que desarrollar una idea, un prototipo, un juego en 72 horas. Aquí en el caso de Argentina normalmente comienza un viernes a las 7 de la tarde y concluye el lunes a las 7 de la tarde. Hoy es lunes, son las 11 de la noche, estoy re cansado porque estuvimos todo el viernes desarrollando esta chulada de juego de aquí, que si lo quieren testear voy a dejar un enlace en la descripción. Es un juego hecho en estilo pixel art en el que encarnamos a un personaje que queda a cargo de una biblioteca y tiene que atender clientes. Personalmente este estilo así 2D pixel art no es algo con lo que tenga mucha práctica o con lo que me sienta muy cómodo, entonces este fin de semana estuve experimentando un montón de cosas. Si lo quieren testear dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, luego de estas palabras introductorias vamos a pasar al tema principal del video, que es cómo referenciar desde un script, dentro de un script, assets que están aquí en la carpeta assets, ¿no? O sea, desde un script leer archivos que se encuentran aquí. Eso es lo que vamos a ver en este video. Para ser sincero, no es algo que haya preparado antes de empezar a grabar este video, así que vamos a descubrir cómo hacerlo juntos. Es algo que he hecho anteriormente, solo que en este momento no me acuerdo cómo hacerlo, así que en este video les voy a mostrar cómo hago para refrescar la memoria y encontrar las respuestas que necesitamos. Yo lo que sé es que existe una manera muy simple de leer assets que se encuentran dentro de una carpeta específica llamada recursos. Aquí, recursos en inglés. Es una carpeta que nosotros tendríamos que definir. Dentro de la carpeta Assets hay que crear una nueva carpeta llamada Recursos. Y luego desde un script, esta carpeta, las cosas que están dentro de esta carpeta se pueden referenciar muy fácilmente. Y lo vamos a ver a continuación. Lo que sí hice anteriormente fue crearme esta carpeta llamada Test Resources con una escena en blanco. Vamos a crear aquí un script llamado también Test Resources. Dios, tengo abierto todos los scripts que hice para la Jam. Bien, aquí tenemos el script que hemos creado. Vamos a proceder a crear un objeto vacío. Aquí, script. Test resources. Normalmente cuando voy a asignar un script en el inspector me gusta que el GameObject se llame script- y un nombre representativo. Entonces de esa manera puedo identificar rápidamente que ese GameObject tiene asignado un script. Le asigno aquí el script. Y bien, ya estaríamos en condiciones de empezar a trabajar, empezar a resolver este problema. En este caso, como ya tengo una idea del tema, sé que vamos a leer una carpeta llamada recursos dentro de la carpeta assets. Lo que haría sería lo siguiente: abro el navegador, pongo en Google Unity API y pongo load resources, ¿no? Con este término yo ya sé que voy a obtener la información que necesito. Unity API sería la documentación de Unity y Load Resources es lo que estamos intentando hacer, que sería cargar recursos, cargar assets de la carpeta recursos. Entonces fíjense que aquí uno de los primeros resultados, si no el primero, es este. Un fragmento de la documentación de Unity donde está la respuesta al problema. El problema es que, bueno, esta documentación está en inglés, entonces si no entendemos inglés, va a haber que traducirlo y, bueno, intentar sacar la información necesaria. Por ahí lo que sí está bueno leer en español sería esta parte de la descripción, pero normalmente en la documentación vamos a encontrar códigos de ejemplo. Si se fijan aquí, a simple vista se puede ver algo que nos recuerda a un script hecho en Unity, ¿no? Tenemos una clase con un nombre, hereda de MonoBehavior, tenemos la función start y luego dentro de start tenemos un montón de instrucciones. Que bueno, si esto lo traducimos al español, fíjense que cargar un archivo de texto, por ejemplo, cargar una textura, cargar un sprite. Entonces lo bueno de esto es que si ya contamos con un código de ejemplo, lo podemos copiar y pegar. Por ejemplo, vamos a ver cargar un audio clip de la carpeta Assets, Resources, Audio clip. Fíjense que tenemos aquí una variable audio clip, que, bueno, al declararlo de esta forma no es necesario indicar el tipo. Nosotros creo que lo vamos a hacer. Y se utiliza esta instrucción. Resources, que sería una clase, punto. O sea, estamos accediendo a la clase y estamos ejecutando un método. El método load de la clase resources. Aquí indicando un tipo. Y aquí este sería el parámetro de la función, que es un string con lo que parece ser el directorio dentro de resources. O sea, dentro de resources tenemos una carpeta llamada audio y dentro de esa carpeta llamada audios está el archivo que estamos cargando. Entonces vamos a tomar esto y vamos a intentar hacerlo funcionar. Voy a copiar esto de aquí. Lo voy a pegar acá en Start. Y bueno, algo que voy a hacer es no utilizar una variable de este tipo, sino especificar el tipo de dato que quiero cargar. El tipo de dato que queremos cargar en este caso muy particular es un audio clip. Entonces vamos aquí arriba a definir public audio clip.
Vamos a ponerle clip example, ¿no? Y acá definimos una variable tipo audio clip que nos va a aparecer en el inspector. De hecho, vamos aquí. A propósito, hace un par de horas superamos los 9000 suscriptores. No tiene sentido, Dios. Bueno, ¿en qué estábamos? Ya compiló el script. Tenemos aquí nuestra variable tipo audio clip. Quiere decir que nosotros dentro de esta variable podemos arrastrar algún clip de audio. Voy a tomar algo de lo que tenemos por aquí. Quizás esto... A ver, no quisiera arruinar el proyecto. A ver. Aquí he arrastrado el clip de audio. Esto lo hice simplemente para mostrarles que este clip de audio nosotros lo podemos alojar aquí en el inspector, ¿no? Arrastrándolo manualmente, y entonces ahora ese clip de audio lo tenemos en esta variable y lo podríamos usar. Se lo podríamos asignar, por ejemplo, a un audio source y reproducirlo. Pero bueno, ¿qué queremos hacer concretamente con esto? Lo que quiero hacer es, en lugar de arrastrarlo manualmente desde el inspector, lo quiero cargar desde un script. Entonces vamos al script y esta variable la vamos a colocar aquí, reemplazando esta, ¿no? Entonces esta variable la vamos a hacer igual al resultado de la ejecución de esta instrucción. Y entonces, si tenemos éxito en la variable, nosotros vamos a ver que aparece el clip de audio. Lo que pasa es que, claro, nosotros aquí estaríamos cargando el audio clip de la carpeta resources. Dentro tiene que haber una carpeta audio y dentro tiene que haber un clip de audio llamado audio clip 1, 01, así, respetando mayúsculas, ¿no? En este caso no tenemos eso. Entonces vamos a proceder a aquí, entramos en la carpeta resources, vamos a crear una carpeta llamada audio. O sea, tenemos la carpeta recursos, tenemos la carpeta audio. Quiere decir que hasta esta parte estaríamos. Acá muy importante tener en cuenta la mayúscula. Y bueno, dentro de la carpeta audio debería estar el audio clip, que bien, ahora vemos qué nombre le ponemos. Voy a tomar el archivito de aquí, lo voy a arrastrar a la carpeta audio dentro de recursos y vamos a cambiar el nombre. Le ponemos test resources, ¿no? Como ya que estamos con ese nombre. Voy a copiar este nombre y aquí dentro del script lo voy a pegar aquí. Entonces, en teoría, cuando le demos a play y este script se ejecute, se va a ejecutar su función start, se va a ejecutar esta instrucción y esto debería funcionar. Yo tengo fe. Seleccionamos aquí el GameObject que tiene asignado el script. Como ven, aquí la variable en el inspector está vacía, no hay nada asignado aquí. Le vamos a dar a play y ahora no funciona. ¿Se imaginan que no funcione? Y como ven, acá funcionó. Fíjense que estaba vacío y al darle a play apareció aquí el clip de audio. Si le hacemos clic, nos está señalando aquí en la carpeta recursos, ¿no? Quiere decir que ese clip nosotros lo cargamos utilizando esta instrucción desde un script, ¿no? Entonces estamos avanzando. Vamos a ver qué pasaría si yo aquí, en lugar de poner audio con mayúscula, pongo audio con minúscula. Solamente para ver qué pasa. Guardo los cambios, esperamos a que compile, le damos a play. Se cargó igual. Miren, contra todo pronóstico, se cargó igual. Quiere decir que en principio no importaría... no es necesario respetar mayúsculas y minúsculas. Eso realmente me sorprende. No esperaba que funcionara. A ver, vamos a hacer una prueba más solo para saber. Voy a poner aquí test resources. ¿Será porque los archivos no pueden tener el mismo nombre exactamente, por más que no tengan mayúsculas? Puede ser por eso. No puede haber dos archivos con el mismo nombre, por más que difieran de las mayúsculas. Quizás es por eso. Miren, ahí se cargó, de todas formas. Ahora, si me falta una S, ahí sí, no tiene que cargar. A ver, vamos a ver. Esto tiene que fallar sí o sí. Le damos a play. Si se carga ahora me muero. No, no se cargó y tenemos algún error en consola. Este error de acá no le presten atención. Creo que tiene que ver con una estructura de datos que definí por ahí. Pero bueno, es un error que no está relacionado con esto. Bien, entonces ya tenemos funcionando esto, ¿no? Hemos podido cargar un clip de audio desde un script. Ahora, ¿podremos cargar un GameObject? ¿Un prefab, por ejemplo? Vamos a averiguarlo.
Primero que nada estaría bueno tener definido un prefab. Vamos aquí a la carpeta recursos. Quizás podemos crear una carpeta llamada prefabs. Y dentro de esta carpeta volcar ahí algún prefabricado. A ver, vamos a salir del modo juego. Vamos a crear un cubo. Con, no sé, otro cubo en el interior. De la mitad del tamaño. Desplazado, no sé, una distancia por ahí. Y bueno, vamos a llamar a esto, no sé, prefab 1. Y tomamos este objeto y le arrastramos. Tomamos el objeto y lo arrastramos a la carpeta prefab. Y entonces ahí ya tenemos un GameObject. Esto es un prefabricado, pero es un GameObject en definitiva. Entonces vamos a borrar aquí el prefabricado de la escena. Y vamos a intentar cargar este prefabricado desde el script. Es un GameObject. Entonces el tipo de dato que necesitamos cargar ahora no es un audio clip, sino que es un GameObject. O sea que vamos a cambiar la instrucción. Vamos a definir aquí una variable tipo GameObject llamada prefab. Prefab example, como para seguir con el mismo nombre. Vamos a asegurarnos de que se ha definido esa variable. Fíjense que aquí selecciono el GameObject, tengo la variable llamada prefab example, es una variable tipo GameObject, o sea que aquí podemos meter GameObjects, por ejemplo esta cámara de acá, o el propio script, o el prefabricado que está aquí en la carpeta recursos. Ven que lo puedo referenciar. Puedo meter este prefabricado en esta variable. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es meterlo a través de código. Y bueno, vamos a seguir este ejemplo que tenemos acá. Si con esto pudimos cargar un clip de audio, yo estimo que podríamos cargar un GameObject. Entonces la variable esta del GameObject la voy a hacer igual a la instrucción resources.load. El tipo de dato va a ser GameObject. Y la ubicación va a estar en prefabs y el nombre sería prefab espacio 1. Prefab espacio 1. Y esto esperemos que ande. Si no anda no sé qué voy a hacer, pero en teoría debería andar, ¿no? O sea, hicimos exactamente lo mismo, solo que en lugar de cargar un clip de audio, cargamos un GameObject, ¿no? Fíjense. Pudimos inicializar aquí la variable. Esto está hecho a través de código. Fíjense, yo salgo del modo juego, está vacío. Entro en el modo juego, se ejecuta este script, se ejecuta el start, se ejecuta la instrucción y ahí es donde se inicializan esas variables. Lo cual está muy bueno. Y esto entiendo que serviría para cualquier cosa. O sea, si nosotros tenemos... Esto, por ejemplo, es un material llamado fondo, que es, bueno, es algo que no se usó, pero lo podríamos cargar. Fíjense que está dentro de la carpeta recursos. Vamos a definir aquí una variable tipo material, public material, material example para seguir aquí. Y bueno, vamos a intentar cargarlo de la carpeta recursos. La variable material example la vamos a hacer igual a resources. A ver, vamos a escribirlo. Resources, la clase resources, punto. El método estático load de la clase resources. Esto es un método estático, ¿no? Go to definition. Y sí, si no, no podría llamarlo. O sea, lo estoy llamando utilizando directamente la clase, ¿no? Fíjense que aquí esto ya es algo interno de Unity, ¿no? Pero aquí la función esta load está definida como estático. Eso, entre otras cosas, quiere decir que nosotros podemos llamar esa función utilizando directamente la clase resources.load. Indicamos el tipo. A ver, load tiene distintas sobrecargas paramétricas. Fíjense que si nosotros pasamos... acá hay 3 sobrecargas paramétricas. Tenemos una que es simplemente pasando el path, ¿no? O sea, la ruta donde está lo que queremos cargar. Y nos devuelve algo tipo object. Luego vamos a intentar usar esto quizás. No sé por qué estoy haciendo este video tan largo con algo tan... que ya digamos ya está resuelto, ¿no? Pero es que está bueno experimentar. Fíjense que la tercera sobrecarga paramétrica requiere que nosotros le pasemos aquí el tipo. Esta T se puede reemplazar por cualquier cosa. Puede ser una textura, puede ser un texto, puede ser un audio source. No sé si puede haber un audio source en la carpeta assets. Creería que no. O tal vez sí, no lo sé. Pero bueno, en principio podríamos cargar distintos objetos que estén en la carpeta de recursos. Entonces, si nosotros pasamos un tipo de dato aquí, lo que nos devolvería, si tiene éxito la función en encontrar ese recurso, lo devuelve aquí, ¿no? O sea, si el tipo es audio clip, lo que resulta es un audio clip. Si el tipo es un GameObject, lo que resulta es un GameObject. En este caso el tipo
es un material. Entonces lo indicamos aquí entre estos signos y entre paréntesis los parámetros. La ruta donde está ese material. En este caso está directamente en la carpeta recursos y se llama fondo. Entonces en este caso no tendríamos que utilizar la barra porque no está dentro de una carpeta, simplemente pondríamos fondo. Aquí antes de darle a play, fíjense que aquí en el inspector apareció esa variable llamada material example, que es de tipo material, o sea que nosotros aquí podemos alojar un material. Vamos a probar de arrastrar este material aquí. Si se fijan, el campo lo acepta, ¿no? O sea que pudimos alojar este material dentro de esta variable. Vamos a eliminarlo, ¿no? Cosa de que no esté ahí la referencia, y vamos a darle a play, a ver si lo podemos cargar a través de código. Y bien, y como ven aquí se cargó este material que se hizo dentro de un script y leyendo un asset que está dentro de la carpeta recursos dentro de la carpeta assets. Y bueno, y así podemos seguir cargando cosas. No sé si hay algo más que sea de utilidad cargar. A ver, crear. Puede ser un audio mixer, supongo. Una escena puede ser. Tal vez. Pero ¿para qué, no? En este momento no se me ocurre por qué sería, pero quizás si uno sabe que se puede hacer, luego encuentra algún motivo para hacerlo. No lo sé. Puede ser un clip de animación que se pueda cargar a un render texture. A ver, por probar podemos intentar cargar una escena. Igual no sé si esto tiene sentido. La verdad que no. Public scene. Vamos a ver qué pasa si ponemos scene management. Scene. Mira, fíjense que si nosotros utilizamos este namespace, UnityEngine.SceneManagement, esto cuando uno ve cómo cargar escenas, normalmente en los tutoriales aparece que hay que agregar esto y mágicamente todo ocurre. En realidad lo que hacemos es acceder a unos scripts que de otra forma no están disponibles. Ese tipo de dato escena antes no estaba. Y ahora que puse esto, sí está. Y de hecho, ni siquiera es necesario en realidad definirlo aquí arriba. Solamente tenemos que tomar esto de aquí, por ejemplo. Y ese tipo de dato está aquí. Entonces nosotros podemos definir una variable de esta manera. Sin example, vamos a ponerle. Y vamos a hacerlo público. Esto no sé, igual si ya tiene sentido. O sea, no sé si la variable va a aparecer en el inspector. Es la primera vez que declaro una escena como variable. Claro, no aparece. No aparece. Pero ¿se puede cargar? Por más que no aparezca. A ver, esto ya es una flasheada. Pero vamos a crear aquí una escena. Test scene. Vamos a llamarla. Tenemos aquí esto. Y... a ver. ¿Qué pasaría si nosotros decimos igual a resources load? El tipo de dato sería este de aquí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué dice? Load me dice cannot be used as a type parameter. A ver, voy a declarar el namespace por si acaso. Using, como para entender un poco mejor el mensaje. Claro, aquí me dice: este tipo de dato, escena, no se puede usar como parámetro T. Claro, esto ya fue una flasheada. Pero bueno, aprendimos algo nuevo. Pero bueno, como para no quedarnos con el mal sabor de boca, vamos a intentar cargar dos cosas más. Primero, una textura. Y luego, un sprite. De hecho, para sprite vamos a usar otra cosa. Vamos a utilizar algo que sea más sprite. ¿Qué puede ser? Esto de aquí. Tenemos esto, que es una textura. Una textura se puede utilizar, por ejemplo, para un material, ¿no? Y un cubo. Fíjense que si yo tengo este material, le puedo arrastrar esta textura al material, ¿no? Y utilizarlo. Y el sprite es más bien como para utilizar en 2D o en la interfaz gráfica. Aquí habría que cambiar el tipo de textura a sprite. Darle a aplicar. Entonces de esa forma nosotros podemos colocar ahí, bueno, esto quizás para que se vea como pixel art hay que ponerle aquí point no filter, ponerle por aquí esto RGBA 32 bits. Entonces ahí tenemos un sprite.
Se ve muy pequeño. Vamos a ponerle 10 ahí. 20, pum. Bueno, tenemos el sprite, ¿no? Y entonces, este sprite, esto de aquí, lo podríamos cargar desde la carpeta recursos. Un momento, estoy en la escena de prueba. Vamos a volver a esta escena donde tenemos el script. Y entonces aquí vamos a borrar esta prueba fallida de escenas y vamos a definir dos tipos de datos. Una texture, example texture, y vamos a definir un tipo de dato sprite example, y vamos a cargarlo. Texture example va a ser igual a resources.load. El tipo de dato a cargar es una textura y el nombre o la ubicación dentro de la carpeta recursos, en este caso el nombre sería landscape. Vamos a poner aquí landscape. No, un momento. Este es aquí. Landscape. Y el sprite example igual a resources.load sprite. El tipo de datos sería un sprite. Y el path sería npc-which. Si no me equivoco. Esto de aquí. Por aquí tenemos las variables en el inspector. Vamos a comprobar que podemos asignar aquí la textura en este campo, no así en el sprite. Ahí no podemos asignarlo y en los demás. Y el sprite no podemos asignarlo aquí en el campo de la textura, pero sí podemos asignarlo en el campo del sprite, ¿no? Vamos a borrarlos y vamos a asegurarnos de que ahora al darle a play se cargan esos recursos leyendo directamente de la carpeta assets. Entonces aquí al darle play, como ven, se han cargado bien los recursos. ¿Qué más podemos hacer? Ya no es necesario hacer más nada, ya vimos cómo cargar cosas. Pero bueno, vamos a suponer lo siguiente. Fíjense, yo coloco el sprite aquí, ¿no? Y entonces aparece en la escena, ¿no? Si aquí le pongo 15, aparece la brujita con el sprite. Porque hay un sprite renderer, o sea, un componente que puede renderizar un sprite, o sea, renderizar, mostrar en pantalla. Y fíjense que aquí dentro de ese componente hay una variable llamada sprite, que tiene asignado el sprite que está aquí en la carpeta assets. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros queremos inicializar este sprite renderer que se muestre, pero leyendo el sprite desde la carpeta recursos a través de código? Vamos a ver cómo hacer eso. Solo por el hecho de hacerlo. Tendríamos que eliminar aquí el sprite, ¿no? Quiere decir que tenemos un componente sprite renderer que podría renderizar un sprite, pero no tiene ningún sprite asignado. El resultado de esto es algo invisible. Este objeto no está haciendo nada en este momento. Pero bueno, dentro de este script vamos a hacer que haga algo. Vamos a definir aquí una variable tipo sprite renderer, ese componente, ¿no?, que queremos inicializar. Vamos a llamarlo sprite renderer. Esto es un nombre. Y aquí en esta variable llamada sprite renderer, que es de tipo sprite renderer, o sea que admite datos de este tipo, vamos a arrastrar el GameObject que tiene asignado ese componente sprite renderer, ¿no? Fíjense que me deja hacerlo. En los otros campos no me lo deja, excepto en el del GameObject, ¿no?, porque son compatibles. Pero aquí, como este GameObject tiene un componente sprite renderer, lo podemos asignar. Entonces en esta variable sprite renderer, dentro del script, tenemos este componente de aquí. Y si tenemos este componente de aquí, podemos acceder a cualquiera de sus variables internas, ¿no? Particularmente a su sprite, y podríamos setearlo a través de código. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Luego de cargar el sprite a través de código, nosotros usando esa variable sprite renderer, con el punto accedemos a lo que está dentro de ese sprite renderer, y particularmente estamos buscando su sprite, su variable tipo sprite. La variable sprite que está definida en su interior. Y a ese sprite lo vamos a hacer igual a lo que cargamos a través de código, ¿no? Esto que lo cargamos de la carpeta recursos. Vamos a guardar los cambios. Con esto ya terminamos. Estoy recansado, no sé por qué estoy haciendo esto. Con esto ya terminamos. La verdad que estoy recansado y no sé por qué se extendió tanto el video. Pero bueno, son cosas que están buenas. Tenemos aquí el script. Tenemos asignado sprite render. Y todo esto se va a cargar a través de código, leyéndolo de la carpeta recursos. Le damos a play. Y bueno, lo que debería ocurrir ahora es que la bruja debería aparecer aquí, porque asignamos el sprite en el sprite renderer. Fíjense aquí, en la variable sprite, colocamos el sprite
que cargamos a través de código desde la carpeta assets. ¿Qué le pasaba? Fíjense aquí, o sea, esto, si pueden empezar a experimentar con esto, así a manipular variables desde un script con el operador punto, ver, o sea, ustedes con el operador punto pueden acceder a cualquier cosa que tengan aquí, ¿no? El color, por ejemplo, flip X, flip Y. Estas demás cosas que están por aquí, todo eso se puede acceder probablemente dentro de un script. Fíjense, spriteRenderer.color, ¿no? El color, esa variable que está ahí en el inspector, es de tipo getSet, o sea que la podemos leer y la podemos escribir. Si la podemos escribir, nosotros acá podríamos decir color.green, ¿no? Decimos, quiero que el color de ese spriteRenderer sea verde, por ejemplo, y spriteRenderer.flipX. GetSet es una variable tipo booleano. Esa casillita que aparece ahí es de tipo get y de tipo set, o sea que la podemos leer, la podemos escribir. Y si la podemos escribir, podemos decir flipX igual a true, porque es una variable booleana, verdadero o falso. Entonces, ahora al darle a play, no solo se cargaría el sprite leído de la carpeta assets en la variable sprite, sino que además el color sería verde y la casilla flipX estaría marcada. O sea que la bruja estaría invertida horizontalmente. Ahí está. Este sería el resultado. Todo hecho a través de código. Bueno, con esto cerramos este video que ya se hizo larguísimo, innecesariamente largo. Espero que les haya resultado interesante y en la descripción dejo el juego que hicimos este fin de semana. Si lo pueden probar, luego me pueden comentar qué les pareció. Hasta la próxima.